Hola seguidores, estoy muy contento de estar nuevamente en un segundo capítulo de Espectador Errante de mi canal de YouTube. Recuerden que está mi página web www.espectadorerrante.com donde escribo mis críticas de cine. Y lo primero que quiero abordar es una recomendación de un libro. El libro es una autobiografía del actor británico Michael Caine. Michael Caine es uno de mis intérpretes favoritos de toda la vida y lamenté mucho que hace 2 años atrás haya decidido retirarse del cine. Quiero hablar de La Gran Vida. Esta autobiografía es una nueva edición, una actualización a una autobiografía que Michael Caine ya redactó y ya hizo en el año 1992 que publicó en un periodo que sentía que su carrera estaba estancada, que no iba a volver a ser un actor conocido con buenos proyectos. Y resulta que en pleno 1996 experimentó un resurgimiento desde el punto de vista interpretativo como artista. Y aquello lo condujo a prácticamente 20 años de trayectoria con muchos directores cineastas, con nuevas generaciones de artistas, en películas taquilleras, en películas más independientes, en distintos tipos de films, donde las nuevas generaciones pudieron conocer a uno de los grandes actores, intérpretes del cine clásico británico estadounidense. Recordemos que Michael Caine saltó a la fama por allá el año 1964 con una película que es notable, Zulu. Esta película fue producida y protagonizada por el actor Stanley Baker, pero fue tan impresionante la actuación de Michael Caine como un teniente aristocrático con ciertos ademanes que hizo que toda la audiencia fijara su atención más que en Stanley Baker, en Michael Caine. Y se reveló ante nosotros, ante las audiencias, un actor tremendamente capacitado. Lo más interesante de Zulu, cuando él debutó en una de sus primeras actuaciones, como en este caso como un actor ya secundario, pero actuando en una película de gran presupuesto, fue que ocultó su acento. Michael Caine es de una familia bastante humilde, tiene un acento cockney británico muy reconocido y logró disfrazarlo. Y en la película Zulu se ve como una aristócrata, se ve como una persona de clase social muy alta, con muchos gestos, particularidades en su postura física que hicieron que fuera o realizara una interpretación realmente inolvidable. Zulu lo catapultó a la fama y luego vendrían protagónicos y nominaciones al Oscar como mejor actor con la película Alfie, donde hacía de un hombre mujeriego, muy en el estilo, en el movimiento, en la vida nocturna de los años 60. Esta película dirigida por Lewis Gilbert, que después lo dirigió en Educando a Rita, algunos años después, el año 83. Otro rol que también lo catapultó a la fama y lo situó como un actor muy capacitado, muy dotado, fue The Ypres File. The Ypres File fue una película dirigida por Sidney J. Furie, un director que no se hizo o no tuvo una carrera muy destacada posteriormente, salvo películas como The Apalosa o El Ente. Y en The Ypres File, él interpretó a Harry Palmer. Harry Palmer, en la década de los años 60 estaba James Bond. James Bond interpretado por Sean Connery, el personaje creado por Ian Fleming. Y James Bond tenía un cierto estilo como espía británico en relación a las mujeres, en relación a su forma de ser, su forma de actuar y carisma. Harry Palmer era como el antítesis, era una especie de burócrata, un espía mucho más comedido, más intelectual, más silencioso, más analítico también. Era como la otra cara, se podría decir, de James Bond. Y Harry Palmer fue muy conocido como personaje, muy querido por las audiencias del mundo de aquella época. Y más que mal, Michael Caine protagonizó 3 películas en torno a la figura de Harry Palmer y otras películas para la televisión en los años 90. Volviendo a su autobiografía, puedo decir que leer a Michael Caine es realmente un lujo, un privilegio. Michael Caine es muy entretenido escucharlo, conocer sus anécdotas, conocer su vida en torno a Shakira, esta actriz que él conoció en la película El hombre que quería ser rey, de John Huston del año 75, que coprotagonizó junto a Sean Connery y Christopher Plummer, una gran película de aventuras de matiné. Y en la autobiografía cuenta todo lo que ha sido su vida desde el punto de vista de sus orígenes, sus primeras interpretaciones,
cómo fue actuar con grandes leyendas del cine como Sir Laurence Olivier en La Huella, una gran película de 1972, cómo fue trabajar bajo los códigos del cine británico, pero también bajo el sistema de los estudios de Hollywood, con los egos, sobreviviendo los egos, viendo la forma de trabajar de los directores. Fue capaz de estar en las mejores películas y de hacer los mejores papeles, como también a lo largo de su trayectoria realizó verdaderos bodrios, hay que reconocerlo. Y él mismo en su autobiografía se ríe de aquello, con ese humor muy inglés. Y él mismo empieza a analizar y dice, bueno, estas películas me sirvieron para comprar una casa o lograr ciertos financiamientos. Que yo reconozco que Michael Caine he visto películas realmente fenomenales, la misma Educando a Rita o Hannah sus hermanas, donde ganó su primer Oscar actor secundario, The Cedar House Rules, también obtuvo su segundo Oscar actor secundario, California Suite, grandes películas que él hizo. Pero también tiene otras películas que son menos conocidas, con buenos directores, que ya no estaban en su mejor momento, como Ashanti, con Richard Fleischer, La Isla, de Michael Ritchie, El Enjambre, de Irwin Allen, película de catástrofe, y otra película realmente espantosa, Tiburón 4, que él aceptó simplemente para poder tener un cheque abultado y comprarse una casa. Y él cuenta con mucha humildad y también muy divertido el hecho de haber trabajado en esas películas, que a veces son un poco inolvidables, totalmente olvidables, en contraposición a otras películas totalmente buenas, positivas para su carrera, como Little Boys. Siempre recuerdo esta anécdota de Michael Caine. ¿Por qué Michael Caine nos seduce tanto cuando lo vemos en pantalla? Observamos una persona que como que no le podemos quitar la mirada. Y él una vez relató que su gran secreto es que cuando está frente a la cámara trata de no pestañear, no pestañea. Y eso hace que uno como espectador se sienta un poco incómodo y lo siga observando, lo siga viendo. Esta persona me está diciendo algo, me está comentando algo, está ocultando algo. Siempre va a ser interesante leerlo. Yo creo que es uno de los actores que más ha logrado despojarse del ego, contando historias muy interesantes de Hollywood. Vuelvo a recomendar La Gran Vida, autobiografía del gran Michael Caine. Otra sección que tengo en Espectador Errante corresponde al Tesoro Escondido. Muchos de nosotros como cinéfilos muchas veces nos dedicamos al coleccionismo, a buscar cosas. Y en una de mis idas al Perso de Biobío, acá en Chile, en Santiago, lugar al cual voy desde hace más de 20 años, siempre he encontrado joyas en la calle, películas por precios bastante irrisorios. Y por 2.000 pesos chilenos encontré una película, un documental realmente espectacular. Por eso siempre le digo a los fanáticos del cine que observen la calle. Si ven una caja llena de películas, véanla, revísenla, porque realmente pueden encontrar un tesoro a nivel cinematográfico en esos lugares. Y el documental que encontré se llama Soundtracker. Soundtracker es un documental dirigido por Nicholas Sherman. Sigue la vida de un especialista en sonido, sonidista, llamado Gordon Hampton. Y lo interesante del documental es que muestra toda la vida de Gordon Hampton en la búsqueda de sonido. Soundtracker es buscador, rastreador de sonido. Y nos muestra esta figura, este personaje, desde una perspectiva un poco ecológica, de cómo a través del silencio, de la búsqueda del silencio, es capaz de encontrar sonidos que no necesariamente somos capaces de escuchar o detectar en el día a día. Hoy día vivimos en una sociedad tremendamente ruidosa, con muchos ruido a nuestro alrededor, con diálogos, con griterío, con tráfico, con las redes sociales, un montón de ruido. Muchas veces llegamos a nuestras casas realmente exhaustos de todos estos estímulos que recibimos a diario desde el punto de vista del sonido. Aquí vemos la historia de esta persona que ganó el Emmy, Gordon Hampton, que se dedica con mucha calma, con mucha paciencia a explorar aquellos lugares más recónditos de la naturaleza de Estados Unidos, no solamente de la naturaleza, sino distintas partes de Estados Unidos, y busca registrar sonidos, la pureza del sonido, la pureza de saber escuchar. Es un documental muy, muy introspectivo, realmente interesante. A mí me gustó mucho, me llegó mucho, me conmovió la vida de esta persona. Incluso sentí una envidia sana de querer realmente quizás estar un buen tiempo en la montaña, sin tanto ruido, sin tanto estímulo,
y teniendo la capacidad para poder escuchar otras cosas que en cierta medida la naturaleza nos va revelando. Eso es lo entretenido y la particularidad de este documental. Quizás a nivel audiovisual no llame mucho la atención, pero lo interesante de la cámara del director Nicholas Sherman es que nos muestra la vida y logramos acompañar a Gordon Hampton en estos momentos de introspección a través del sonido. Otra sección que estoy explorando son las recomendaciones de Criterion Collection. Muchos de mis seguidores saben que soy fanático de este tipo de ediciones. Lamentablemente no traen subtítulo en español, solamente en inglés, pero son películas que desde el punto de vista de la curatoría, del remasterizado, de todo el trabajo que realiza Criterion Collection, es realmente impresionante. Son películas, yo diría que todo el catálogo de Criterion Collection es digno de cualquier coleccionista. Sobre todo el packing de las películas son realmente preciosos, con críticas, análisis, y creo que uno de los aspectos más valiosos de Criterion Collection corresponde a todo el material de documentales, análisis, entrevistas que trae prácticamente cada una de las películas que ellos editan. En mis recomendaciones de Criterion Collection en esta oportunidad son dos películas de Louis Malle, este director francés que falleció en 1995 de cáncer, un director muy interesante que nunca se sintió parte de la Nouvelle Vague, se educó con cineastas como Robert Bresson, se hizo muy famoso cuando debutó con Ascensor para el Cadalso, con John Murau. También su afición y su cariño que tenía por el jazz, que también está muy presente en sus películas. Hizo películas muy reputadas como Adiós a los niños. Tuvo distintos periodos como director en Francia y también en Estados Unidos. En Estados Unidos se casó con la actriz Candice Bergman. En este caso voy a recomendar dos películas de esta época de los años 80 y 90. La primera de ellas corresponde a Mi cena con André. Mi cena con André es una película sobre una conversación. Es simplemente el registro de dos intérpretes, dos actores que tienen o interpretan distintos papeles. Yo diría que interpretan una especie de alter ego de ellos mismos como actores. Me refiero a Wallace Shaw y André Gregory. Y en un restaurante empiezan a comentar sobre la vida. Es simplemente una conversación y la cámara filma, en este caso, a ambos actores relatando sus vidas. Lo interesante de esta película es que el personaje André Gregory, él prácticamente es una persona muy intelectual, una persona que busca nuevas experiencias, recorre el mundo, ecologista, una persona con cierto esnobismo intelectual, diría yo, muy representativo de la escena artística cultural neoyorquina de los años 80. En contraposición tenemos a Wallace Shaw, que es una persona mucho más taciturna, una persona mucho más convencional, que simplemente busca en el día a día poder pagar sus cuentas y vivir una vida y se conforma con pequeños placeres, pequeñas alegrías. Lo interesante es que si bien estos dos personajes son muy distintos entre sí, hay puntos de comunión y de unión entre ellos. Y lo más fascinante de esta película es que somos testigos de lo fascinante que puede ser una conversación. Louis Malle realizó y mostró que es posible filmar una conversación y hacerla tremendamente interesante para la audiencia. Experimenté una cierta sensación de voyerismo porque estaba siendo testigo de momentos y revelaciones muy íntimas entre estos dos personajes que se muestran en la película. Y la otra película, que es muy entretenida y me encantó y me fascinó del gran Louis Malle, fue su última película, Vania en la calle 42. Esta es un registro de una compañía de teatro que en un escenario, en un teatro que está muy destruido, muy a punto de colapsar, de caerse, con serias deficiencias técnicas, realizan en este teatro casi como de trinchera, se podría decir, en Broadway, en Estados Unidos, un ensayo de la obra Tío Vania, del dramaturgo ruso Anton Chekhov. Y lo interesante es cómo Louis Malle muestra esta película, los ensayos entre los actores, cómo de repente los actores están como ellos mismos, los personajes que son como intérpretes, y se meten en la piel de estos ensayos que realizan en torno a los personajes que están retratando en la película. Una película muy interesante, repite en escena André Gregory y Wallace Shaw como grandes actores del teatro estadounidense, sumado a Julianne Moore y otros intérpretes.
Y es muy interesante los juegos de cámara que realiza Louis Malle. Hay también un sentido de voyerismo, de que somos testigos de cómo se realiza un ensayo. Esta obra Tío Vania es una obra que habla principalmente de conceptos como la pérdida, la intelectualidad, la pérdida de oportunidades, el paso del tiempo, llegando a una vida, sobre todo del Tío Vania, del personaje, un momento bastante crepuscular, los arrepentimientos, decisiones, como la vida misma, ¿ah? Y todos los intérpretes están muy bien en sus roles. Esa capacidad que tienen los intérpretes, por eso amo a los actores, de cómo se pueden sumergir y entrar en un papel de un momento a otro, sin ninguna dificultad. Y eso hace que la película sea realmente fascinante. Recomiendo que puedan ver estas dos películas de Criterion Collection, que puedan adquirirla, tener estas ediciones que son realmente preciosas y valorar nuevamente la carrera, el trabajo, la filmografía y las temáticas y contenidos que siempre le interesó a Louis Malle como cineasta. Y otra sección que también estoy explorando corresponde a el score de la semana. Anteriormente dije, y muchos de los amigos de cine que tengo, cinéfilos, saben de mi pasión sobre el compositor estadounidense Jerry Goldsmith. Sin lugar a dudas fue uno de los grandes compositores de la historia del cine, capaz, con una capacidad absoluta para transitar desde score, muy en torno al cine clásico, con los códigos del cine clásico, pero también explorando nuevos tipos de sonido. Recordemos que en 1968 él, en cierta medida, produjo un antes y un después, lo que corresponde a la posibilidad de las composiciones cinematográficas, las composiciones, las bandas sonoras. En la película Planeta de los Simios. El Planeta de los Simios utilizó, en vez de una típica sinfonía o una banda sinfónica clasicista, decidió utilizar sonidos de ruido, sintetizadores, ruidos que pareciera ser que fueran de otro mundo. Y lo interesante fue que con esa banda sonora, y lo que hizo Jerry Goldsmith fue que la banda sonora se transformara en un personaje más de la película y en una extensión, una absoluta extensión de las temáticas, preocupaciones, intereses de las películas que se están mostrando, de las que igual él fue parte. Realizó una cantidad enorme de colaboraciones con distintos tipos de directores, por ejemplo, con Joe Dante, trabajó en The Burbs y también en Gremlins, entre otras películas. Voy a recomendar el score de Poltergeist 2, The Other Side. Siempre se recuerda a Jerry Goldsmith por la banda sonora, el score de Poltergeist, la primera película de 1982, dirigida por Tobe Hooper y producida por Steven Spielberg. Y fue muy famoso el tema que compuso para Carol Anne, el personaje de la niñita que protagonizaba, Heather O'Rourke, que protagonizaba esta película. En la secuela, en la segunda parte, que no fue una secuela muy exitosa para lo que se pretendía en Hollywood en aquella época, pero yo diría que una secuela bastante decente, dirigida con mucho oficio por parte del cineasta Brian Gibson, un británico que también falleció hace muchos años. Y Poltergeist, lo interesante del score que compuso Jerry Goldsmith, que están escuchando un poco en este momento, evoca muy bien el sonido de sobrenatural, evoca también cierto sonido en torno al personaje de un indio, una especie de chamán que interpreta Will Sampson, el actor Will Sampson en la película, y la hace muy entretenida la banda sonora. Yo creo que es una de mis bandas sonoras, quizás no de las más reputadas, Jerry Goldsmith, pero recomiendo que la puedan escuchar. Recomiendo esta edición de lujo, editada por Varese Sarabande, el mejor sello con entrada de lo que corresponde a bandas sonoras, a score. Ojalá puedan rastrearla, pero sin duda en YouTube también pueden encontrar algunos tracks de esta banda sonora. Eso ha sido el capítulo de hoy, el segundo capítulo del podcast de Espectador Errante. Muchas gracias por seguirme y también los invito a que me puedan plantear alguna sugerencia. Si quieren que hable de algún cineasta, algún director, alguna película de culto, me encanta hablar de films de culto. Yo feliz en poder hacerlo y obviamente contribuir a esta discusión y análisis de la cinematografía desde el punto de vista del rescate cinematográfico. No olviden suscribirse a mi canal, ahí ustedes pueden ver ahora
cómo hay que hacerlo. Es muy fácil, suscríbanse, la campanita, pónganle like. Así que nos vemos, muchas gracias y hasta un próximo capítulo.